muchos de los ejemplos que vamos a poner el día de hoy ya van encaminados a las dudas o a las inconsistencias que yo pude detectar en las preguntas que me enviaron. La intención aquí es de que a medida que vayamos avanzando, ustedes vayan avanzando también en su trabajo de tesis, y que si hubiera alguna inconsistencia que yo detectara, mejor aquí, o sea, nosotros somos un grupo pequeño y se entiende que nadie está aquí para criticar, más bien estamos aquí para apoyarnos. Prefiero ser yo la que esté fogueándolos y de alguna manera haciendo las observaciones y prepararlos para, pues algunos de ustedes tendrán que presentar avances o seminarios, o creo algunos ya están por presentar la tesis. Hay etapas muy distintas del proceso, pero creo que sería bastante productivo que aquí sacaran las dudas y que aquí se pudieran resolver. Aquí vamos a plantear lo que no nos queda claro, pero también a proponer algún tipo de solución. Cada uno de los diseños tiene un propósito y ciertas características que probablemente sean más fuertes en unos que en otros, pero sí podemos distinguir que entre todos ellos se genera un nivel de evidencia diferente. Los estudios que son más elementales son los estudios de prevalencia o los estudios descriptivos. Después de ahí nos vamos a los estudios analíticos, que son observacionales, que son transversales, pero donde hay una comparación de grupos. Posteriormente vienen los estudios de los estudios de casos y controles, que tienen como característica que son observacionales, son estudios retrospectivos en su mayoría, donde partimos de la enfermedad y buscamos un agente causal. ¿Y por qué se ponen los de casos y controles como menos fuertes en generación de evidencias que las cohortes? Porque el estudio de casos y controles, como les comento, es un estudio transversal y no tenemos esa capacidad de poder hacer una relación causal, porque las dos variables que estamos midiendo, las estamos midiendo en un mismo tiempo, a menos de que el estudio sea genético. Pues ahí sí no hay de otra, sí sabemos que el individuo nació con esas características genéticas, como es el caso de los estudios de polimorfismos, donde sí podemos hablar de una asociación causal. Bueno, pues, de aquí seguirían las cohortes. Posteriormente, el que nos genera el más alto nivel de evidencia en investigación clínica serían los ensayos clínicos, porque tienen criterios muy rigurosos, porque hay que invertir bastante tiempo en dar seguimiento a los pacientes y las condiciones en las que ellos se desarrollan son condiciones controladas. Pero no olvidemos que hay dos tipos de investigación, que puede ser investigación clínica y la investigación básica, que también tiene sus propias características y que también genera un alto nivel de evidencia, pero que muchas veces esta generación de evidencias se queda en la demostración en el experimento, en el laboratorio, porque no hay una conexión entre lo que estamos haciendo en laboratorio a nivel básico y lo que se hace a nivel clínico. Por eso después se abre como un puente de conexión, que es la investigación básica aplicada a la clínica. Vamos a hablar de la plausibilidad biológica de que esto suceda. Entonces, tú, a lo que entiendo, vas a estudiar la longitud telomérica y vas a tener pacientes con insuficiencia renal. Sí, así. Bien, ¿me podrías explicar cómo esto está asociado? Bueno, va más encaminado en poder conocer cómo se ve afectada la longitud telomérica. Vamos aquí a tener unos grupos por edad. Bueno, principalmente es como esa idea, porque todavía no he realizado lo experimental, pero una de las ideas principales es conocer igual si a lo mejor hay relación entre edad o género en estadios ya terminales. Por ejemplo, en estos casos, en estadio 4 y 5, con diálisis o hemodiálisis, pero ese es un punto que todavía no se tiene la idea, pero como que no me han concretado si vamos a trabajar con estadios ya los terminales o con ya tratamientos sustitutivos, por ejemplo, la diálisis o la hemodiálisis, para ver alguna comparación entre esos dos tratamientos. Entonces es como a ver cómo afecta
Aún no está desarrollado bien esta parte experimental, pero se tiene como más o menos esa idea. Puede ser entre solamente edad, género, o por mis grupos, que es adulto joven, el medio, adulto maduro y el adulto mayor, relacionarlo con o género, o puede ser con tratamientos ya en estadios terminales. Entonces es una parte que todavía necesito conciliar. Claro. Aquí tenemos dos aspectos importantes, fíjense. Bueno, eso que tú estás proponiendo, hay un estudio publicado en este mes, la información que les voy dando se las voy a ir poniendo en algún apartado de la plataforma para que ustedes la tengan disponible y la puedan bajar. Se ha demostrado, hay como 3 estudios en ratones donde hacen una vinculación de cómo es que la deficiencia de la telomerasa aumenta los niveles de endotelina, disminuyendo la función renal por aumento de citocinas profibróticas. Esta fracción molecular, de lo que está pasando directamente a partir de la deficiencia de telomerasa, del aumento de la endotelina, es una ruta. Pudiera haber otras rutas que estén causando, que estén directamente asociadas con la disfunción renal. Pero en los estudios experimentales con ratones han descubierto que esta vía es lo que hace una asociación en cuanto a que precisamente sea el riñón el que esté afectado por estas características y no por otras vías, ¿verdad? Esta ruta, describir, se le llama plausibilidad biológica. ¿Qué ganamos nosotros con saber esto? Que en el momento que tú estés desarrollando tu estudio, tienes tú un sustento biológico para decir que posiblemente eso que estás hipotetizando sea cierto. Porque si nosotros solamente decimos, bueno, está demostrado que los telómeros disminuyen su longitud a partir con la edad biológica de las personas y hay factores que intervienen, y por otro lado, está demostrado que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad degenerativa que aumenta conforme progresa en la línea temporal. Ahí no hay un punto de conecte, no sé si me explico. O sea, cuando lo describo así, aquí en medio queda como un vacío conceptual. Porque pudiéramos decir, sí, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo explicas tú que la longitud de los telómeros puede influir directamente en, por ejemplo, lo que comentabas, a lo mejor en los estadios, o a lo mejor hace la diferencia entre el paciente que ya avanzó a una hemodiálisis o no, o quien detiene el progreso de la enfermedad renal? Puede ser que tenga asociación, pero ¿cuál es la vía? Y las vías regularmente ya están descritas de una manera molecular en revistas de investigación básica. ¿Me explico? Ajá. Entonces, esto sería como lo más importante en decir, bueno, ya tengo una idea de lo que quiero estudiar, y a medida que yo voy avanzando en el marco teórico, cuando tú hagas una primera exposición de tu tema, lo que yo te recomiendo es que justo este tema de la plausibilidad biológica quede plasmado en una diapositiva. Específicamente, ¿cómo es que yo estoy justificando o viendo que a nivel molecular sí hay relación entre las variables que conforman mi hipótesis de trabajo? ¿Sí? Esta parte de las rutas, hablamos de la telomerasa que mencionaba, de cómo afecta posiblemente al riñón, o adaptarlo a esa parte que me mencionaba, ¿no? De pacientes con estadios, o en general la función de las rutas de los telómeros, ¿no? Todo ese proceso. Entonces, en esa parte la plausibilidad son las rutas o las vías que tiene nuestras, las variables, ¿no?, que queremos exponer. Entonces, claro, porque entonces ya le das tú un sentido a lo que quieres estudiar. Miren, muchas veces cuando uno hace su primera exposición,
dan para atrás un protocolo porque no hay plausibilidad biológica, o cuando menos no están exponiendo de manera clara por qué yo me imagino que sí puede haber una relación entre esas dos variables. Y es muy frecuente que en investigación clínica pase esto. No así, o no tanto así, cuando se enfocan en aspectos moleculares de lleno. Pero sí cuando estamos hablando, por ejemplo, ¿qué formación tienes, Emma? ¿Eres internista? No, soy químico, farmacéutico, biólogo. Ah, ok. Bueno, entonces sí, ustedes sí son más de rutas, porque por ejemplo los médicos son más de hablar de la enfermedad, pero se obvia todo el proceso bioquímico, o cuando menos la ruta molecular, que se conecta precisamente esa causa que decía Benito ahorita, la causa con el efecto. Y es importantísimo que de entrada a ustedes les quede claro de dónde, cuáles de mis variables es la causa, cuál es el efecto dentro de mi pregunta de investigación, y a partir de ahí, entonces, después de hablar la magnitud y trascendencia de mi problema, que eso lo van a ir exponiendo en sus, en el orden pues que llevan las diapositivas, pero una específicamente es la que va a hacer que ese proyecto no sea rechazado y que a ustedes les quede claro en esa ruta dónde es que todavía existen dudas en el conocimiento. Por ejemplo, tú me pones la ruta biológica o la ruta metabólica o la argumentación molecular de cómo es que el acortamiento de los telómeros influencia en los, o podría influenciar en los estadios de la insuficiencia renal, ahí justificamos una hipótesis. Y entonces es más fácil tomar una decisión de cómo estarían conformados tus grupos. Y bueno, así con cada uno, entonces vamos a ir poniendo ejemplos y de favorzote, porque a ver si a lo mejor me reburjo con los temas, pero ahorita que vamos a ir abordando temas específicos, van a identificar que tomé temas de los mismos que ustedes me mandaron, para que haya una retroalimentación con sus proyectos de investigación, porque sí me queda claro que a lo mejor la pregunta ya la tienen estructurada, pero a la hora de hacer el diseño, ahí se hicieron en algunos como pelotas, no nos queda claro todavía cómo voy a hacer el diseño y cómo voy a armar mis grupos de investigación, porque si eso está mal, ya todo lo demás va a estar mal armado, ¿sale? Bueno, y empezamos con los estudios más fáciles y más acostumbrados en el área. ¿Cuándo es conveniente usar el estudio transversal de prevalencias? Les comentaba yo que cuando esto nos presentara una novedad en el campo del conocimiento. Ese es un ejemplo claro de un grupo de españoles que estuvieron investigando algo llamado síndrome de visión a la computadora o al ordenador, y esto es presentado por individuos que pasan tiempos prolongados utilizando la computadora o juegos de video también en estudiantes universitarios. Como estas enfermedades son debido al uso de nuevas tecnologías, evidentemente hace 5 o 10 años probablemente no fuera tan grave la problemática. Ahorita se considera que es un problema de salud pública el presentar este tipo de patologías. Ok, como se pueden dar cuenta, es necesario hacer un estudio de prevalencias cuando esta enfermedad es novedosa. ¿Qué quiero que vean en esta diapositiva? ¿Se fijan aquí en la parte de métodos? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Esta es una de las características más importantes que hacen que un estudio de prevalencia tenga el peso o la importancia que nosotros queremos. Que esté bien muestra. Si ustedes quieren hacer un estudio de prevalencia, no pueden trabajar con 20 personas o con 50 personas. Necesita ser una muestra grande. De hecho, a mí esta muestra que ellos están tomando se me hace bastante pequeña, porque fíjense el título lo que dice, en estudiantes universitarios de España. Bueno, ¿verdad? Pero esta muestra no me representa a todos los estudiantes universitarios. A lo mejor me representa el total de una población en una universidad. Porque esa universidad pudiera tener 1000 alumnos, y si yo hago un muestreo de 1000 alumnos, a lo mejor me sirve una muestra de 200 pacientes.
o de 200 personas. Pero si yo estoy hablando de que esta información la quiero extrapolar a un estado o a un país, entonces para que esto sea representativo tengo que tomar en cuenta el tamaño de la muestra tiene que estar tomando en cuenta a esa población, ¿sí? En este caso, pues sí, es novedoso, no creo que sea representativo, pero independientemente de eso, fíjense cómo son muestras grandes. Y se hace un estudio de prevalencia, es un estudio transversal, donde buscan este tipo de síndrome, se hace una caracterización por edad y se utilizan medidas de tendencia central para su análisis. Entonces, para esto nos sirven los estudios de prevalencia. Luego tenemos otro tipo de estudios, que son los estudios analíticos. Pues aquí está el caso de... Creo que no se metió ahorita, pero alguien tenía un proyecto relacionado con estrés en los hospitales COVID. Entonces me pareció bueno el ejemplo porque aquí, como ya está tan descrito el estrés en hospitales COVID, o sea, al principio, pues claro que era un tema interesante porque nadie había estudiado nada de eso, pero ahorita, por ejemplo, si ustedes se meten a los buscadores de PubMed, por ejemplo, van a encontrar más de 40,000 artículos acerca de N cantidad de temas relacionados a COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Buscar la información más nueva y de la información más nueva, fijarnos en dónde están haciendo propuestas del tema de investigación. Aquí nos quedamos en el plano analítico y vuelvo a mencionar, esto es importante cuando el tema es nuevo, ya está muy descrito el estrés, pero no estaba descrito el liderazgo, por ejemplo. Al no estar descrito, sigue siendo una novedad. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? A quien estaba interesado por este tema, buscar en las conclusiones cómo es que ellos hacen la discusión. Este estudio estuvo hecho con una muestra... No viene la N. Ok, pues regularmente, como es personal de un hospital, seguramente fue una muestra pequeña. Estamos hablando que en un hospital, igual, con un personal de 1,000, a lo mucho, personas, pues a lo mejor muestrearon 100, 200 personas. Entonces los estudios analíticos y los descriptivos de prevalencia tienen esas características. Muestras grandes para tener una buena consistencia interna. La semana que entra yo creo vamos a ver cálculo de tamaño muestral y aquí es donde cobra importancia que tengamos claro qué tipo de estudio voy a hacer. Si yo voy a hacer un estudio de prevalencias, voy a elegir una fórmula para cálculo de tamaño muestral en prevalencias. Si yo voy a hacer un estudio analítico, eso es lo que le tengo que pedir a la fórmula. Bien, después en nivel de generación de evidencias vienen los estudios de casos y controles. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este estudio que se publicó en diciembre del año pasado, que asocia un SNP, o de hecho son 3, de adiponectina y de leptina con el cáncer de mama. Jessica, ¿anda por ahí? Jessica, ¿andas por ahí? Sí, doctora. Mira, a lo mejor, sí. No sé, ¿conocías este artículo? Es que no alcanzo a leer. Sí lo conozco. Ajá. Ok, entonces fíjate, ¿cuál es mi recomendación? Porque van bien encaminados. La mayoría de ustedes, les digo, van bien encaminados, solo que de repente podemos caer en el terreno de que me empiezo a confundir con los diseños. Aquí, la idea de este artículo precisamente fue desarrollar un estudio transversal de casos y controles donde incluyeran a la población con cáncer y a la población sana y fueron pareados por edad. Eso es lo que están haciendo ustedes, porque fíjense, bueno, les digo, ¿cuál es la recomendación aquí? Es busquen entre los papers que son similares al tema que ustedes están desarrollando y entonces vayan fijándose cómo es que ellos desarrollan todo su proceso de investigación y por qué parean así como lo hacen.
Pues en tu estudio, por ejemplo, es de casos y controles, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son tus grupos de estudio? Son las mujeres, en este caso mayores de 55 años, asegurando que a partir de los 55 años las mujeres entran al estadio posmenopáusico, que es una de las variables de estudio. Y obviamente van a ser también a mujeres con y sin lesiones malignas. Ajá, entonces bueno, a lo que voy, no es un estudio de casos y controles o sí es un estudio de casos y controles, porque desde ahí tendríamos que ver si ya están los grupos conformados o si tienes un grupo de controles y otros 2 brazos de estudio. Fíjense, los estudios no son tan cuadradotes como muchas veces nos lo hacen parecer, ¿no? Un estudio puede tener 2 brazos, como es casos y controles, pero como ahorita que estás mencionando, puede ser que tengas un grupo de casos de mujeres posmenopáusicas con el cáncer en, no sé, tal estadio. Otro grupo para compararlo y un control. O sea, pudiéramos tener 3 brazos. Porque es importante ubicar esto, porque tú tienes que cubrir un tamaño muestral para que tenga consistencia interna tu proyecto. Ok. Ajá, entonces, ¿tú ya calculaste el tamaño de la muestra? Yo calculé el tamaño de la muestra, pero me parece que está mal, que usé la fórmula que no era. Ya ve que la había comentado precisamente en el ¿verdad? curso pasado. Ajá, y me había comentado que había ahí algo que no estaba bien en el cálculo de tamaño de muestra. La semana que entramos a calcular muestras. Pero bueno, fíjate entonces cómo hace diferencia. Si nosotros lo tomamos esto como un estudio analítico, te va a salir una muestra muy grandota. Pero si lo tomamos como un estudio de casos y controles, ¿cuál va a ser la condición? Que tu control esté pareado con el caso. O sea, que el caso se parezca en todo al control. En lo único que va a diferenciar al caso del control es que el control no tiene cáncer y el caso sí tiene cáncer. Sí. Pero en todas las demás características deben de parecerse. No así en los estudios analíticos no hacemos eso, por eso la muestra es tan grande. Pero como en el estudio de casos y controles queremos minimizar el sesgo, y por eso te ponía elegí este ejemplo, porque es lo que quiero que veas. Mira, aquí lo mencionan. Pareados, aquí está, mira, se seleccionaron 186 casos que hicieron par con con sus casos enfermos. Y seguramente en el desarrollo del estudio, fíjate bien cómo es que los parean por edad, bueno, sexos son mujeres, pero por edad. O puede ser que estén pareados por las características, a lo mejor histopatológicas del tumor. Entonces, hay que buscar un criterio de pareamiento para que entre más aparezcan estos 2 grupos, menos errores podemos tener. Ok. Otra pregunta que te quiero hacer, ¿cuál es la diferencia porque este estudio pues ya muestra que sí hay asociaciones entre los polimorfismos de leptina y adipo-Q también, pero ¿por qué es relevante que sean menopáusicas y obesas? Y te lo voy a poner aquí sobre la mesa para que tú pienses si esto no te representa un sesgo. Porque es importante. Bueno, en este caso menopáusicas, porque, pues, por ejemplo, en este caso, al dejar de producir ciertas hormonas, elevan la presencia de ciertos genes por el caso de adiponectina, por ejemplo, y esto puede actuar como mecanismo carcinogénico. Pero, bueno, fíjate, si yo tengo una mujer posmenopáusica y obesa, a través de la literatura, yo ya puedo darme cuenta que hay una alta probabilidad de que exista un polimorfismo de leptina y de adipo-Q. O sea, independientemente que tenga cáncer o no, la condición de obesidad ya por sí mismo me está favoreciendo el riesgo de que sí, ¿no? ¿Y cómo voy a controlar esa variable?
Ya como voy a saber que es por el cáncer y no por la obesidad, porque la mujer tiene cáncer y es obesa. Ajá. En algún momento, bueno, me había comentado la doctora con la que iba a trabajar en el hospital que iba a ser difícil encontrar mujeres que estuvieran en el estadio posmenopáusico y fueran obesas. Hablando con mi asesor, él me comentaba que encontrar como este criterio en las mujeres iba a ser muy complicado. Entonces nos íbamos a ir más por el estadio, en este caso posmenopáusico, asegurarlo, que son las mujeres mayores a 55 años, y en el grupo de obesas o no obesas íbamos a hacer como una división. Aquellas mujeres que se encuentran en sobrepeso, que sean obesas y con peso normal, y entonces poder hacer ahí una diferenciación entre estos grupos y ver si la presencia de estos polimorfismos está presente en los tres grupos o únicamente en este caso, por ejemplo, las que tienen obesidad. Sí, porque te digo, independientemente de que me llamó la atención eso, y de hecho aquí lo tengo en mis notas y también creo que te lo puse en observaciones en la pregunta, porque sí, efectivamente este polimorfismo puede estar asociado a la obesidad independientemente del cáncer. Entonces tendríamos que, para controlar que esto no nos represente un sesgo, hacer un grupo de mujeres, o bien lo puedes controlar en el análisis estadístico, pero asegurarnos que esté bien calculado el tamaño muestral, de tener un grupo de mujeres con cáncer, poder tener la muestra suficiente que nos permita separar obesas de no obesas, y aparte, pues posmenopáusicas y no, porque creo yo que ahí tienes que a fuerza controlar ese sesgo. Ya más allá de contrastarlas contra mujeres sanas, porque ya está demostrado que sí están asociados estos genes, ¿verdad? Sí tienes que tener tu control sano, pero a mí se me hace que hay que poner mucha atención en que sí tengas suficiente muestra para poder jugar con esas variables, tanto con la obesidad como con la menopausia. ¿Me explico? Ok. Sí, entonces la semana que veamos el cálculo de tamaño muestral, toma en cuenta esto que te estoy diciendo para que vayas armando grupos y que sea factible también, porque como dice tu asesora, a lo mejor te quedan bien padre el tamaño muestral y te sale que tienes que tener 200 pacientes de cada grupo y no las vas a encontrar, ¿sí? Ok, sí, doctora. Entonces, ojo con eso. Muy bien. Entonces, ese sería un ejemplo claro del casos y controles. Y cómo podemos asegurar bien hecho ese estudio de casos y controles, partiendo siempre de cuál es la enfermedad aquí. Si ustedes van o si tú, Jessy, vas a considerar la enfermedad con esos tres criterios, posmenopáusica, obesa y que tenga cáncer, de ahí voy a partir, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo identificado? El polimorfismo. No confundirlo, no hacerlo al revés. Fíjense, muchas veces hacen estudios volteados. Tienen una base de datos y ya tienen identificadas a muchas mujeres con tales polimorfismos y solamente se les cita, ¿no? Para ver si se desarrolló algún tipo de cáncer o no. Entonces, tener bien identificada cuál es mi enfermedad, cáncer y la posmenopausia y la obesidad. Y a partir de aquí, entonces, que mis controles no tengan obesidad o no estén posmenopáusicas o no tengan cáncer, que sean controles sanos, para saber qué comparo con qué. Y esto, bueno, es un típico diseño de casos y controles. Y basarnos, claro, en qué hicieron ellos para analizarlo, porque ahí nos están dando una guía perfecta para continuar con eso. Bien. Aquí, por ejemplo, no sé, alguien, igual, pero Gaby no entró. Bueno, este que les presento sería un típico estudio de corte. Igual, vamos a los chinos, ahorita creo que son la población más estresada del mundo porque tienen COVID y aparte porque nos lo pegaron y les estamos echando la culpa. No es cierto.
Pero bueno, se están haciendo muchos estudios de burnout, por ejemplo, o de estrés laboral, y aquí específicamente en estas características de personalidad y de coping en residentes de psiquiatría. Entonces, no sé, creo que no se alcanza a ver. Bueno, aquí en los métodos se involucraron 50 individuos para hacer una cohorte de estudio y se les aplicaron cuestionarios ya validados que nos hablan de la existencia o no de burnout. Y miren, fíjense en lo que les estaba comentando. Ay, se dejó de ver, ¿verdad? Ya. En lo que les comentaba del tamaño muestral, se dan cuenta cómo aquí integran a 50 residentes de 77, pero ya la muestra se va haciendo más pequeña. Estamos hablando que en los estudios de prevalencia son poblaciones muy grandes, en los analíticos nos ponemos un poco más específicos, por lo tanto las muestras son más pequeñas. En los casos y controles las muestras van siendo más pequeñas. Estamos hablando de que de estudiar miles nos vamos a cientos, y aquí nos podemos dar el permiso de estudiar 50, 100, 80 personas. Porque los estudios de cohorte, la característica que tienen es darle seguimiento a través del tiempo para ver si se desarrollan o no cierto tipo de patologías. Bien, y entonces aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que la aparición de burnout está directamente relacionada con las horas trabajadas. Y bueno, nos vamos al nivel más alto de la evidencia en investigación clínica. Yo les decía que esto es generado por ensayos clínicos. Ensayos clínicos cuya característica más importante debe de ser que sean estudios aleatorizados, de preferencia cegados. En este estudio, que también es de este año, se está evaluando el impacto del sofosbuvir y del daclatasvir contra la ribavirina en pacientes con COVID severo. Este estudio fue evaluado o publicado por la Universidad de Oxford, y chequen otra vez, aquí vámonos a métodos. Este estudio fue un estudio de 2 brazos. En uno estaban recibiendo esta combinación de medicamentos, en el otro grupo, que no tenemos placebo, obviamente se tenía que comparar contra el medicamento estandarizado hasta ese momento, y todos los pacientes estuvieron recibiendo también hidroxicloroquina. Como aquí se involucraron 35 personas de un grupo contra 27 personas del otro grupo. Más que irnos a los resultados, ahorita el ejercicio que les estoy mostrando es que se den cuenta cómo va disminuyendo el tamaño muestral conforme vamos cambiando el tipo de estudio que vamos realizando. Y es importante que sepamos que existen todas estas posibilidades para no quedarnos enfrascados en un tipo de estudio nada más. En el caso de Jessica, por ejemplo, podemos ver que nos conviene más y hacer un estudio analítico o un estudio de casos y controles. No es fuerza que se haga uno o el otro, se trabaja con las características de la población que tenemos. Ahora, por ejemplo, aquí en este caso, si se fijan, fueron 37 pacientes en un ensayo clínico con características controladas. Ya no necesitamos hacerlo de cientos o miles de personas. Sin embargo, el cálculo de tamaño muestral tiene que estar muy bien justificado para que los resultados obtenidos pues, nos puedan dar una validez estadística. Ahora, estos diseños que nos quedan, vean, por ejemplo, como en este caso, esta es investigación básica. La investigación básica, pues va más allá de lo que nosotros podamos realizar en un consultorio. Y la intención de esto es encontrar blancos terapéuticos, rutas metabólicas, alguna cuestión que pueda ayudar a entender la fisiopatología de tal o cual enfermedad, pero que
se va a quedar en ese nivel. No se trata de pasar estos experimentos a humanos, porque entonces ya sería investigación clínica en un ensayo clínico. Entonces por ejemplo, es un estudio donde tratan de demostrar que la espermina protege del déficit de memoria inducido por lipopolisacaridasa con estas dos vías, BDNF y TRKB activación. Y uno de ustedes tenía un estudio relacionado a eso. Y díganme quién para poderle hacer alguna pregunta. Hola, doctora, buenos días, soy yo, Roberto. Sí, ¿verdad? Roberto, ¿sí conoces este estudio? No, ese no lo había leído. Tengo varios otros, pero no lo había como tal revisado hasta ahorita. Este estudio está calientito, creo que está, mira, está publicado en el Sevier. No te creas. Sí, creo que lo acaban de sacar, no me hagas mucho caso, pero búscalo, está muy interesante. ¿Qué nos interesa de esto? Que ya está descrita algunas de las rutas donde están involucradas el receptor. Ese tipo de receptor. Ya se ve, perdón, es que se me fue la pantalla aquí. Sí, ya se ve, doctor. Ok, ese tipo de receptor. Y si mal no entendí tu pregunta de investigación, lo que tú tratas de averiguar es si el impacto de la ruta es tanto presináptico y posináptico. En una vía específica, es que este receptor sí está muy estudiado en muchas áreas del cerebro, pero en la vía de fibras musgosas, que es giro dentado, hacia el área de las neuronas piramidales, no se sabe casi nada. Y interesantemente, esta área es muy importante para la memoria y el aprendizaje, y todos los procesos de neuroprotección también están involucrados. Pero todos estos estudios, cuando se van a analizar esta vía, no especifican qué está pasando, si el TRKB está en la neurona presináptica o en la neurona posináptica, o si actúa en ambos, y no se sabe mucho del proceso. Entonces, aunque sí hay muchos estudios que tienen un papel importante en muchas patologías, no dicen por qué o cómo está actuando. Y siempre esa pregunta es la que surge en todo tipo de este tipo de estudios. La pregunta es cómo actúa. Bien, y me imagino que ustedes van a trabajar con ratones. Sí, doctora, con ratas. Sí, ¿verdad? Y con pruebas de memoria. No memoria, sino más bien lo hacemos a nivel celular, en los procesos de electrofisiología, a ver cómo funciona en un aumento en la potenciación sináptica. Vemos la sinapsis, cómo funciona a nivel celular, y vemos si hay una potenciación o una disminución. Todo ese proceso es como la antesala para la memoria y el aprendizaje. Pero como todos los procesos de memoria así en vivo, no. Yo los hago más in vitro. Bien. Sí, porque este tipo de estudios como el que te estoy mostrando, hacen los estudios in vivo con los ratoncitos, poniéndoles pruebas, por ejemplo, de laberinto o de que busquen la salida de tal o cual lugar en la cajita donde los ponen. Y están interesantes estos estudios porque se hacen en presencia y ausencia de cierto tipo de factores que permiten analizar si influyen directamente en la memoria de los mismos. Entonces, bien, la sugerencia es la misma. Tengan las consideraciones. Si ahorita, por ejemplo, hay material reciente publicado, ¿qué fue lo que les falló a ellos y por qué es que todavía no se ha alcanzado a descubrir o a plasmar de manera clara por cómo es que este mecanismo actúa? Si hay alguien que ya ha estado interesado en estudiar lo que tú estás planteando, porque seguramente pues debe de haber alguien que ya se le haya ocurrido, pero ¿cuál fue el impedimento o cuál fue el proceso que los detuvo de no poder demostrar esa hipótesis? Porque eso a ti te va a servir de apoyo para decir, ok, si ellos se equivocaron aquí, también me van a hacer una propuesta de cómo poder mejorar el proceso sin que tú vayas a incurrir en los mismos errores que ellos. Y de hecho, sí hay un artículo, de esa vía solo existe un artículo del 2012, es el único que hemos encontrado hasta ahorita. Y justamente ellos tienen el error de que hacen el experimento, pero no comprueban si es pre o post, y solamente lo hacen por hipótesis, por los estudios anteriores de que esa vía es presináptica. Pero ya nuevos estudios dicen que no. También hay un estudio que dice que en hipoxia el receptor TRKB, el BDNF, tiene un papel importante en hipoxia, pero a nivel posináptico. Entonces, por eso que nos surge la duda de si está ahí y tiene un papel ya en la hipoxia y aparte está en la memoria en esa vía, ¿por qué no está actuando? Y eso nos va a ayudar como a entender bien qué está pasando, porque esa área específicamente es diferente a todas las áreas del cerebro, funciona diferente.
Entonces como que todos se quedan con que mejor nos estudiamos las partes que están más claras y nos de esa vía que es muy importante no la estudian. Pero solo hay un estudio en realidad. No, está muy interesante tu estudio. Bueno, entonces, ¿qué rescatamos aquí? Sí, hay poca información, entonces, de hecho, creo que te lo comenté por ahí, es factible, es interesante, es novedoso. Cuando tenemos un caso como este específico tuyo, cuidado con los errores descritos, nada más. Hasta ahorita, que no vayan ustedes a cometer como los mismos vicios. Y no sé, hay algunas personas del Comité Nacional de Bioética, de la Conbioética, donde tú puedes solicitar, por ejemplo, este artículo que les acabo de poner, creo que ni siquiera está publicado, está en prensa, entonces no lo pude descargar, solamente pude descargar el abstract, pero si uno manda una carta a la Conbioética, te consiguen este tipo de artículos de manera gratuita, entonces pues pueden utilizar esa vía. Porque sí es muy difícil, pero pues hay que reducir el riesgo de error, ¿no? Sí, tienes razón, doctora. Muchas gracias. Y finalmente, cuando pasa, por eso los dejé al último, como en el caso de Roberto, que se batalla mucho para conseguir información fresca, porque efectivamente yo de su tema solamente creo que encontré 4 artículos y están separadísimos en el tiempo, es de revisar entonces si no hay evidencia de esto en modelos in vivo, entonces ¿qué se ha hecho in vitro? Y si no hay in vitro, entonces ¿qué se ha hecho con modelos computacionales? Y entonces la palabra mágica aquí es ¿qué se está haciendo en investigación in silico? Como es el caso de este artículo que está muy bonito, que también está recientemente publicado, donde tratan de demostrar blancos terapéuticos que actúan sobre o que tienen actividad sobre esta parte de las partículas de SARS-CoV-2, que es el NSP12, y hacen sobre un banco de información que tienen de fármacos ya liberados y utilizados de manera regular por toda la población, alguno que dentro de sus mecanismos de acción intervenga o actúe sobre esas rutas metabólicas que pueden impedir el desarrollo del virus, y descubren que una de las propuestas es la vitamina B12, porque actúa directamente sobre NSP12 de SARS-CoV-2. Este modelo, pues obviamente está detrás de lo que está haciendo Roberto, por ejemplo, porque son propuestas, no es como que salga ese artículo y digan ya todo el mundo utilizar vitamina B12 porque es la cura para el COVID. No, pero de ahí partimos. Si nosotros queremos irnos hasta el fondo entonces podemos irnos a buscar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha buscado en modelos computacionales de propuestas de blancos terapéuticos o de propuestas de mecanismos de acción de rutas biológicas, porque esa es la antesala de poder hacer la investigación in vitro para poderla hacer in vivo con modelos animales y posteriormente con humanos. Entonces, si se dan cuenta, aquí en todos estos diseños hemos abarcado un ejemplo de cada uno de los modelos que pudiéramos nosotros adoptar para hacer alguna de nuestras investigaciones. No son únicos, son los más utilizados, porque de aquí ya después partimos a los modelos híbridos. Por ejemplo, hay estudios de casos y controles anidados en una cohorte. Podemos hacer estudios también de cohorte prospectivos, de casos y controles, y después montar una cohorte prospectiva. Podemos hacer investigación básica aplicada a la clínica, etcétera. Esto es mucha cuestión también de creatividad y de que ustedes agarren el modelo que más les ajuste, primero que lo conozcan y luego que lo puedan ajustar hacia las necesidades propias de su estudio. Y en los que están haciendo investigación básica, pues está claro el modelo experimental que van a realizar, pero los que hacen investigación clínica nos atoramos casi siempre en cuál es el modelo que mejor voy a poder desarrollar. Tengo que calcular la muestra, tengo que cumplir criterios de inclusión, de exclusión. Tenemos que montarle un diseño adecuado. Bien. ¿Tienen alguna duda en cuanto a sus diseños?
Sí hay dudas en cuanto a los diseños, pero yo creo que en mi caso yo tengo dos, por el momento, dos estudios que se están llevando, uno que es el nutricional y el otro que es un descriptivo sobre el incremento en la población de COVID. En este momento te mandé la pregunta a Alfa 001 del caso de la nutrición, del estudio nutricional. Sin embargo, en el otro tengo mucho más dudas todavía porque la información con la cual estoy trabajando es la información con la que ya se liberó, la que está libre, la cantidad de pacientes enfermos y así. Y lo que yo quiero es adaptar un modelo a eso. Pero ¿cómo voy a evaluar entonces a esos modelos? ¿Cómo se va a evaluar? Desconozco cuál va a ser el tipo de estudio que voy a realizar. ¿Cuál es tu pregunta de investigación en ese estudio específicamente? En ese estudio es buscar si hay un modelo, si existe un modelo que describa por lo menos arriba del 99% la exactitud de los datos previstos. A ver, buscar un modelo que describa. Por lo menos en el 99%. O que se ajuste el 99% de los datos. Fíjense, esto va para todo mundo. Ojalá nos sirvan los ejemplos de uno para que todos empecemos a ponernos en la misma sintonía de cómo es que tenemos que empezar a trabajar. Si tu pregunta es buscar un modelo que describa cuando menos el 99% de los casos descritos, esto no es una pregunta. ¿Sí? Buscar es un objetivo. ¿Me explico? Sí, nada más que no te lo dije como pregunta, te lo dije como objetivo la cuestión. O sea, no he formulado una pregunta como tal porque no la tengo formulada, pero el objetivo es precisamente eso, buscar un modelo matemático que describa por lo menos el 99% de los casos y que se ajuste al 90 o al 90% de los casos. La cuestión es que hasta ahorita no hay un modelo matemático como tal. Bien, pero es que a eso voy. Es que cuando tú no tienes estructurada la pregunta, es muy difícil aterrizar el modelo de investigación que necesitamos hacer. O sea, parece ocioso, pero en verdad, porque todos, les digo, no es exclusivo tuyo, Benito, todos cometieron el mismo error, salvo 2 personas que me pusieron su pregunta como pregunta. ¿Por qué? Porque aquí, con los elementos que me das, yo tengo N posibilidades de planteártela. La primera sería, ¿existe un modelo que describa? La respuesta es no, y me lo acabas de decir. Entonces esa pregunta ya la eliminamos del paquete, ¿no? Siguiente pregunta. Ok. Si vamos a plantear nosotros, porque como no existe, entonces lo que tú quieres es plantear un modelo que describa esto. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué características tiene que tener? Porque esto, así como lo estamos planteando, todavía no llega a ser una pregunta de investigación. ¿Cómo le planteo yo una hipótesis a esto? No sé si me estoy explicando. Sí, te estoy entendiendo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar bien qué quiero. Quiero diseñar un modelo que haga qué. O lo que quiero es asociarlo en una curva ROC. O lo que quiero es, o sea, ¿qué es específicamente qué es lo que quieres para poder montarle una pregunta y un diseño? Haz por favor el ejercicio conmigo y para eso es la intención de que aquí estemos interactuando en vivo y no es lo mismo hacer el ejercicio aquí que contestarles en la plataforma porque después a lo mejor yo les contesto y ustedes lo leen hasta mañana y hasta la semana que entra me retroalimentan. Entonces, si aquí tenemos la oportunidad de darle seguimiento a su pregunta o de estar haciendo el ejercicio para que se concrete una pregunta, es lo mejor. Porque aquí, incluso si alguien te estuvo escuchando, pues podemos... Mira, te voy a contar entonces. Se supone que los modelos epidemiológicos más importantes que se están trabajando ahorita es el modelo CIER y el modelo CIR, que se basa en el de infectados, la cantidad de número de infectados, la cantidad de números de personas recuperadas y la cantidad de personas que fallecieron, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el modelo SIR, SIR es el primero, SIR, y el segundo es SIEER. Entonces, ese ya habla sobre un caso de recuperados y reincidencias. Ese dice que, por ejemplo, el que se recupere puede volver a enfermarse de COVID y altera totalmente las ecuaciones, ¿no? Lo que pasa es que ahorita con los datos entregados, la Secretaría de Salud te dicen, bueno, este es en tiempo real el número de personas que se van infectando. Este es en tiempo real el número de personas que van recuperándose. Y este es en tiempo real el número de personas que van falleciendo. Si evalúas de forma individual cada una de esas curvas, se ajustan perfectamente al modelo de Gompers. Pero si esas tres curvas la quieres ajustar al modelo SIR o al modelo SIER, no se ajustan. Bien, fíjate, vamos a stop ahí. ¿Cuál es la concordancia entre el modelo de Gompers? O sea, entre el modelado, pues, porque tú lo que estás haciendo es un modelaje, ¿sí? Estás modelando datos. Sí. Entonces tú haces un modelaje de estos datos con un modelo. ¿Y qué tanto concuerda ese modelaje con lo reportado de manera oficial o con estos modelos que me estás mencionando, el SIR y el SIR? De forma independiente, o sea, cada curva, la curva de personas infectadas corresponde a un 99% con el modelo de Gompers. La curva de personas recuperadas corresponde al 99%. Todas corresponden al 99% de forma individual. Pero cuando haces la comparación de cada una de las curvas reales dentro del modelo SIER, bajan al 80 o 82%. Entonces, cuando evalúas de forma individual cada una de ellas con el modelo SIER, sí se ajusta al 90%. Pero cuando las evalúas en grupo, no se ajustan. La intención aquí es buscar por qué en esta enfermedad no se ajustan o cuál es el factor que hace falta para que se ajuste. Bueno, fíjate bien. Ahora, vamos por el camino que te estoy comentando. Tú ya me dijiste que no hay un modelo. Por lo tanto, la primera pregunta ya la contestamos. No hay un modelo. Vamos a plantear la segunda. ¿Ya hay alguna publicación que hable de la discordancia entre estas tres curvas y este modelo? No, las publicaciones que hay hablan sobre la concordancia de los estudios individuales entre cada una de las curvas. Bien, entonces ahí está un hueco en el conocimiento. O sea, fíjate cómo es importante que eso, yo me imagino así como, son como baches. ¿Cuál es el bache ahí? Bueno, el primero de tus baches es que no hay un estudio que hable de la discordancia entre estos dos modelos. Ahí está una publicación, por ejemplo, o un nombre de un estudio, aunque tú ya lo sabes, porque acuérdense que hablamos del conocimiento empírico y de la generación de la evidencia científica. Ese es el espíritu, pues, de que nosotros podamos generar conocimiento. Ahí está el bache, no hay algo que diga que hay una discordancia entre eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, generarlo. Porque no te puedes ir a buscar por qué no concuerdan si lo primero que no has, o ya lo demostraste, pero no lo has publicado, pues, o sea, tienes la información y te estás dando cuenta que no concuerdan, pues lo primero que yo preguntaría es cuál es el nivel de concordancia entre estos dos modelos, ¿no? O entre las curvas por separado y en las estadísticas que nos están presentando y el modelo que tú estás utilizando. Y presentarlo, o sea, ya ahí tienes una pregunta de investigación. Que ya lo resolviste, bueno, ya es otra cosa, pero tú tienes que hacerlo por pasos. Ya, ahora, ya publicando o ya demostrando que no concuerdan, o sea, que concuerdan de manera que las... concuerdan de forma individual. Exacto. Que pero concuerdan no de forma individual. Unificadas. Exacto. Entonces, si ya lo comprobaste, ahora sí, sobre ese antecedente,
Es por eso que son importantes las líneas de investigación. Sobre ese antecedente, entonces agarras ahora ese antecedente y es una nueva pregunta de investigación. Ahora, ¿por qué no concuerdan? Ok, ¿Sí? entonces, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, tú me sugieres primero enfocarme a resolver el primer bache de la investigación, hacer la primera publicación de eso, y una vez Sí. aprobada esa publicación, seguir al siguiente nivel. Claro, Ok, porque perfecto. si tú empiezas a buscar, ¿por qué los niños con COVID tienen diarrea? A ver, espérate, ¿tienen diarrea? ¿Sí me explico? Ujú. Sí, todos Ok, sabemos que tienen diarrea, pero nadie lo ha publicado. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Ya hay muchos estudios publicados de síntomas no respiratorios de COVID, pero antes de que se supiera, fíjense cómo va evolucionando esto, antes de que se supiera, el paradigma era respiratorio. ujú. Entonces no nos podemos preguntar por qué les duele la panza si antes no he hecho un estudio que diga que les duele la panza. ¿Sí me explico? Claro, Entonces ok, lo primero que tú tienes que hacer es publicar que no hay concordancia y ok, luego perfecto. analizamos el porqué de la discordancia, ¿sale? Entonces me enfocaré a eso, a la falta de concordancia de los datos con los modelos presentes. Y antes de que alguien se dé cuenta también, entonces públicalo porque no va a salir otra publicación. ¿Sí? Ok, sale. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, tengo una pregunta sobre mi pregunta de investigación. A ver. La planteé como, ¿cuál es la participación de las vesículas extracelulares secretadas por la glía de Müller en el proceso de respuesta al daño retiniano? ¿Está bien planteada? A ver, ¿me la repites, por favor? ¿Cuál es? ¿Cuál es la participación de las vesículas extracelulares secretadas por la glía de Müller en el proceso de respuesta al daño retiniano? Bien, vamos a ver. El correcto o no correcto planteamiento de la pregunta va a depender igual vamos a hacer el análisis factibilidad, interesante, novedoso, ético y relevante. ¿Hay información publicada al respecto? Como lo que le preguntaba yo a Roberto, por ejemplo, que ya hay, pero hay poca y hay un hueco indudable en ese aspecto. En tu caso, ¿cuánta información hay publicada al respecto? Pues sobre sobre las vesículas extracelulares hay estudios que lo relacionan con el cáncer, o sea que tiene relación con la metástasis, pero en la parte del proceso de daño retiniano aún no se sabe nada. Bien. Sabemos que las vesículas son secretadas por la glía de Müller que están en la retina, y se ha propuesto que estas vesículas tienen una participación en la regeneración del tejido, pero todavía no hay datos publicados sobre esto. Ok. ¿Y tienen que ver con la degeneración o con la regeneración del tejido? Perdón. Con no es tanto como la regeneración, sino que la célula principal aquí en la regeneración es la glía de Müller. Cuando hay un daño, estas células se desdiferencian. Entonces, nosotros suponemos que este proceso de desdiferenciación está haciendo que liberen al medio vesículas y estas podrían estar generando algún efecto sobre la misma glía de Müller o sobre algunas otras células en el tejido que ayuden a la regeneración. Ok. Y otra duda. ¿Tú cuando ves o cuando empiezan a describir ustedes, a hipotetizar que puede haber una participación de estas vesículas extracelulares, es cuando ya hay daño retiniano o puede ser de manera, vamos, que evolucione, pues, que esto vaya presentándose a partir de que empiece a haber un daño gradual, pues, o no se sabe? No se sabe. Bien, ¿y cuál va a ser tu diseño? Entiendo, esto es diseño de experimental, vas a trabajar con células. Sí. ¿In vitro? Sí. Ok, pues está bien, o sea, está bien planteada la pregunta, ¿de dónde van a obtener las células? Lo que pasa es que aquí nada más sería, si estás hablando de participación, pudiera ser que lo que tú estás queriendo nada más es demostrar que hay una influencia en la vía de
O sea, estamos hablando de una vía biológica o de una vía molecular, que nos dice que entonces estas vesículas pueden estar influyendo en la aparición de daño retiniano. No de daño, en respuesta al daño, el tejido va a empezar a regenerarse. Bien, en respuesta al daño, entonces tendríamos que tener esto en condiciones de daño y para que esta vía empiece a actuar. Sí. Ahí la parte toral, creo, de tu estudio va a ser que cuides mucho los aspectos celulares para que no haya una confusión en la interpretación de datos. Creo que la respuesta, la pregunta está bien planteada. Yo a lo mejor pondría la palabra ahí, ¿cuál es la asociación? ¿No? Pero da igual, o sea, la asociación o la participación, de todas maneras tengo que cuidar que el tejido con el que yo esté trabajando sea el adecuado. O sea, si vamos a buscar participación en daño retiniano, a lo mejor trabajar con tejido sano no sería de mucha utilidad. ¿Qué tipo de células van a utilizar? Vamos a utilizar cultivo primario de células de glia de Müller. ¿Y qué tipo de experimento van a realizar? O sea, ¿qué les van a... ¿Qué van a añadir o qué es lo que van a observar? Vamos a tener... ¿Qué es el efecto? Sí, vamos a tener células control, es decir, que no tienen ningún daño, y células tratadas con NMDA, esto para inducir el daño, celular, exacto. Entonces, aislamos las vesículas de ambas condiciones y comparamos si hay diferencias entre ellas. Está bien la pregunta, nada más es cuestión aquí de cuidar, más bien aquí lo que hay que cuidar es que estén bien tratadas tus células, que las condiciones sean las adecuadas, que los tiempos de traslado también de donde se van a comprar a donde se van a resguardar se cuiden. Ahí es donde tú pudieras tener faltas o algún error de consistencia en tu estudio. Ok. Sí, porque errores de diseño en cuanto a estos estudios que son experimentales, yo veo que son pocas, o sea, está bien diseñado. Aquí lo que hay que cuidar 100% es la consistencia interna, que las condiciones sean las adecuadas. Y no sé si vieron, hay un video pequeñito que les añadí en el segundo módulo, que es más para ustedes, Roberto, Ana Karen, los que están trabajando con células, con ratones, con bitácoras. Todo anotar. Si le respiraste encima, si no le respiraste, si ese día traías gripa, si se movió, si no se movió, hasta si está haciendo frío, calor, todas las cuestiones que puedan interferir en el correcto resultado de tus experimentos, te va a ahorrar mucho tiempo de estar allá dentro del laboratorio, ¿sí? No todo, en biología celular no todo sale del librito, a menos de que tengas muy controladas tus condiciones. Sí. Y ya después de eso, pues el análisis estadístico, que va no tanto de que aquí no aplican, por ejemplo, los tamaños muestrales y eso, pero sí aplica el que sepamos hacer un buen análisis de datos. Entonces también la parte estadística es algo que a ustedes les va a servir mucho, porque tenemos que saber manejar todos los datos que vas obteniendo de ahí. Ok, sí. Muchas gracias. Bien, no de qué. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, Emma, otra vez. Sí. Tanto al tipo de como hoy estuvimos platicando casos de controles, cortes y bueno, los demás. Aquí me viene una pequeña duda, ¿cómo puedo adaptar si yo busco asociación? Bueno, ya le explico un poco del trabajo. ¿A qué se me agrupa más? Por ejemplo, como si trabajo en este caso con estadios, ¿estaría hablando que llevaría un seguimiento a través del tiempo o no sería correcto que fuera uno de corte? Pues mira, es que en tu caso el diseño se tiene que acomodar a las posibilidades que tú tengas. Por ejemplo, si tú vas a trabajar con estadios o estadiajes, ¿verdad? Y tienes la posibilidad de tener acceso a diferentes tipos de pacientes por la prevalencia de tu enfermedad
estás en un hospital, bueno, tienes tú más bien la posibilidad de trabajar con distintos pacientes sin importar el tamaño de muestra. Sí, tengo se me va a dar la accesibilidad de trabajar en el área de nefrología del hospital. Ajá. Sí, pues, sí. Y puedes tú tener acceso a N cantidad de pacientes. Pues entonces creo yo que si ya tienes, y más bien considerando tiempos, ¿tienes también el tiempo suficiente para que dejes tú evolucionar a un paciente de un estadio a otro? No, ese ahí es como también el problemita de... Aparte, acuérdense de las cuestiones éticas, porque nosotros De como hecho, médicos... eso no es ético, ¿no? No puedes dejar, no está permitido dejar que un paciente pase de un estadio de mejora a uno donde empeora, no. No hay ética exacto. en eso. Ajá, o sea, y claro que uno no lo hace con dolo, pero clínicamente sabemos que por mucho que uno lo haga, el paciente, y hay algunos que por más que uno haga, no, o sea, no podemos parar la evolución también. O sea, sí van deteriorándose y esto es una cuestión ya que está fuera de nuestras manos. Aquí lo importante es, si ya tienes tú el acceso a los pacientes con la patología en ese momento, creo que en tu caso te convendría mucho hacer un estudio de casos y controles, probablemente ubicar no 2 brazos, 3 brazos, donde podamos separar a los pacientes por estadios en el grupo de casos, pero ya enfermos, ya con la patología que tú quieres investigar. Porque si nos esperamos a que lleguen, porque también puede ser esperarnos a que se evolucione o bien que lleguen pacientes en distintos estadios, te vas a tardar mucho y probablemente no completes el tamaño de muestra. Pero creo que un estudio de casos y controles bien pareado te puede servir mucho, nos puede ser muy útil. Y bueno, aquí de la pregunta que le mandé, Ajá. tendría que ya modificarla, por ejemplo, si ya hacemos como esa nueva perspectiva de casos y controles. Bueno, ¿se le puede decir? Sí. El acortamiento de la longitud de los telómeros contribuiría al aumento del riesgo de la mortalidad en pacientes con enfermedad renal, o lo tengo que adaptar por ejemplo, a estadios, algo así, agregarle algo más o está bien en general. A ver, repíteme tu pregunta. El acortamiento de la longitud de los telómeros contribuiría al aumento del riesgo de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Pero fíjate, contribuiría al aumento de mortalidad. Está muy general, ¿no? Porque de todos sí, el aumento, la disminución de los telómeros contribuyen a muchísimas otras. Sería más hacerla un poquito más específica, ¿no? Pero fíjense, aquí volvemos a la ambigüedad de la pregunta. Tú, de entrada, en la pregunta tú ya me metiste un término que es la mortalidad. Si tú estás metiendo en la pregunta la mortalidad, lo que yo esperaría es que, fíjense, o sea, que se hiciera un estudio post-mortem, o sea, una vez que las personas estén falleciendo, porque obviamente las personas fallecen con insuficiencia renal, bueno, de este grupo es muy frecuente que fallezcan, y en ese momento hacer el muestreo y observar la longitud telomérica versus pacientes que tienen insuficiencia renal y que no han fallecido, pareados por edad. O sea, cuando tú metes el término mortalidad, a mí lo que se me viene a la mente es que vas a trabajar con pacientes que fallecen, con pacientes que no han fallecido, parearlos por edad y ver las diferencias. Si no es esta la idea, entonces quitemos el término mortalidad de la pregunta y cambiémosle por el acortamiento de los telómeros está asociado con la evolución o con la gravedad. ¿Me explico? Sí, doctora. ¿Tu proyecto ya lo aprobaron por el comité? Sí, ya tiene la firma. Bueno, pues creo que ya no. Mira, si ya lo aprobaron, aquí lo que me interesa es que tú en este ejercicio vayas entendiendo qué tipo de errores pudiste haber cometido, porque, vamos, hablábamos de errores de diseño, de consistencia interna, porque
ya, si eso ya está aprobado, ya no lo podemos modificar. O sea, la parte del protocolo ya no. Pero sí puedo explicarte en este momento cuáles pueden ser tus posibles sesgos para que los tomes en cuenta, porque vas a tener datos. Entonces, esto es justo lo que no queremos que pase, que cuando ya, que antes de someterlo a una revisión de comité, esté el protocolo ya tan bien planteado que se responda solo. Al momento de obtener mi base de datos, ya nada más es como ir llenando un formulario. Ya no necesito hacer más nada porque todo ya, la guía con peras y manzanas de lo que voy a hacer, hasta qué le voy a hacer a los datos, va a estar plasmada en el protocolo. Pero pues no te preocupes, entonces vamos a hacer el ejercicio como extra protocolo. Ya no es necesario que le cambies tú cosas, pero sí que entonces tengamos claro cómo lo vamos a diseñar. Puedes en la plataforma enviarme un resumen de cómo es que lo tienen planteado ahorita, y ya que mucho de tu problema va a ser el cálculo de tamaño muestral, si quieres lo retomamos en la clase que entra, pero dame un resumen de lo que están haciendo, si de tal como lo tienes planteado, para poder señalarte yo qué modificación le podemos hacer y cómo no te metas en problemas a la hora de ir analizando esos datos. Sí, doctora, yo se lo mando. Sí. Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahorita? ¿No? Bueno, fíjense, en la plataforma les puse 2 videos, uno que habla, es un ejercicio, es un ejercicio de plausibilidad biológica, que creo que cada uno lo hiciera con sus estudios, con lo que van a plantear como su proyecto de investigación. Y de trabajo les pido por favor que en una diapositiva de PowerPoint, quien quiera que lo revisemos, la clase que entra, háganlo, hagan el esquema. El que vaya a hacer estudios clínicos y el que esté haciendo investigación básica, por ejemplo, el caso de Roberto, hágame de la descripción de la vía biológica que está y las zonas donde él está pretendiendo comprobar su hipótesis. Por ejemplo, esto que me contabas, no sabemos si es presináptico, postsináptico. Bueno, hay una vía fisiológica que estás tratando de explicar. Entonces, pon la vía en esa lámina de PowerPoint, pon la vía biológica que estás tratando de explicar y cómo es que interactúan las diversas moléculas en esta vía que ayuda al deterioro o mejora de la memoria, no sé. ¿Sí? Igual cada uno de ustedes con sus proyectos de investigación, plásmelo en una vía biológica. En el caso de Benito, estás trabajando no con células, no con casos clínicos, pues estás trabajando con un modelo. Igual, cómo es que funciona el modelo y cómo es que ahí hay una discordancia entre datos, ¿sí? Sí, ok, lo voy a plasmar así como dices. En una diapo, y si de ser posible, envíenmela, todos tienen mi correo, desde donde les estaba mandando yo correos, envíenmela para que yo la pueda armar en una presentación completa y aquí vamos viendo. Esto es importante porque de ahí parte todo lo demás. La semana que entra nos vamos a enfocar a tamaños muestrales y en el planteamiento de su hipótesis. Cómo tienen que plantear hipótesis nula, hipótesis alterna, y cómo es que de ahí, si no estoy en eso planteado, ya, valimos gorro con todo lo demás. ¿Sale? Si no hay más, son las 10:30. Nos vemos la semana que entra. Gracias. Ok, Kitsia, nos vemos. Cuídate mucho. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que descansen. Gracias. Hasta luego.